Oi, torcida do Democracia Futebol Clube. Eu sou Roberto Jardim e começa aqui mais um DFC Entrevista na Ludosfera. Dessa vez, nós atravessamos a fronteira e fomos conversar com o historiador e cientista político uruguaio Gerardo Caetano. Confere aí o papo. Bom, eu já escrevi sobre o título do defensor, eu escrevi um texto uma vez, e pesquisando, eu li algumas coisas sobre o professor de Leon, o técnico do defensor, que ele teria sido um revolucionário em campo, né, praticamente em 71, na primeira vez que ele passou no defensor, ele teria criado um sistema de jogo muito parecido com o do Ajax, que depois foi parar na seleção da Laranja Mecânica. Realmente era aí, o De Leon era tudo isso como técnico? Gostaria que o senhor comentasse para mim isso. Por supuesto, él fue un gran revolucionario, como generalmente ocurre, bastante incomprendido en Uruguay. Sin embargo, hoy en Uruguay es de alguna manera reconocido por quienes realmente saben de fútbol. Por ejemplo, el maestro Tavares lo reconoce especialmente. Dice que en la historia del fútbol uruguayo hay dos grandes tácticos, hay dos grandes creadores tácticos. Uno tiene mucho que ver con el fútbol brasileño, es nada menos que Ondino Vieira, el creador del 4-3-3, que era toda una forma revolucionaria de proyectar el fútbol en los años 30 y 40. Y otro es José Ricardo de León. José Ricardo de León había sido futbolista en Defensor y en otros clubes, había jugado en el exterior, pero luego, un hombre de extraordinaria inteligencia, luego empezó a estudiar el fútbol. Y fue primero profesor de educación física y luego dio el salto a, digamos, a la dirección técnica. Y él siempre explicaba que él empezó buscando un sistema de juego, estudiando las reglas de fútbol, las reglas del arbitraje del fútbol. Y entonces que él había hecho grandes descubrimientos. Era un gran filósofo, un hombre con mucho carisma. Por ejemplo, y a partir de allí explicaba su sistema de juego. Por ejemplo, yo descubrí, decía José Ricardo de León, que al fútbol se juega con una sola pelota. Bueno, imagínate, todos nosotros lo mirábamos como, y él decía, bueno, eso es un principio extraordinario, porque si en aquellos años jugaba Pelé, si Pelé toma la pelota, no hay chance. Pero si no le llega la pelota a Pelé, entonces Pelé no define. Entonces, de allí sacaba un concepto, que era, no hay que marcar al jugador, por más valioso que sea sino hay que marcar a la pelota. Zona a la pelota. Bien, era un principio revolucionario, porque jugaba, Rinus Michel se carteaba con De León, y lo reconocía como el precursor de la Revolución Naranja, del 74, lo cual es curiosísimo, pero es así. De León iba a todos los campeonatos mundiales para ver cómo entrenaban los distintos equipos. Y eso desde los años 60. Entonces él creaba eso. Por ejemplo, también otra cuestión del fútbol. Hay dos canchas, una cancha de abajo y una cancha de arriba. ¿Cómo que hay dos canchas? Sí, la cancha de abajo es la cancha cuando uno juega al ras del suelo. Pero la cancha de arriba es el cabezazo, es el cambio de frente. Bien, yo tengo que dominar las dos canchas, porque si yo gano en la cancha de abajo, pero no gano en la cancha de arriba, bueno, me pueden complicar. Yo tengo que ganar en las dos canchas. Y después hacía cosas extraordinarias. Por ejemplo, ponía a los titulares y a los suplentes, y a los titulares los hacía jugar sin arquero. ¿Para qué? Bueno, precisamente para que presionaran a la pelota, para que hicieran lo que después se llamó el pressing. Bien, y era, para los titulares era desesperante, porque había que marcar, porque si no te tiraban de la mitad de la cancha y era gol.
de ese tipo de cosas permanentemente fue creando ese sistema, un sistema que era un sistema básicamente, él lo explicaba, hay que marcar a la europea y jugar a la sudamericana. Si yo tengo a Pelé, decía, ¿qué le voy a decir a Pelé? Por favor, no te lesiones. Y lo que voy a tratar de hacer es que la pelota le llegue a Pelé. Y que, no, y que Pelé no tenga que luchar por la pelota. Ahora, si yo no tengo la forma de conseguir la pelota, si yo no logro de alguna manera encontrar la pelota, bueno, aunque tenga Pelé no voy a ganar. Un conjunto de expresiones que parecen muy simples, pero que luego configuraron un sistema que era un sistema muy revolucionario para la época, un sistema en donde no había, en aquella época, las zonas donde jugaba cada uno eran muy rígidas. Bien, él decía, no hay zonas, hay que jugar corriendo permanentemente. Después, por ejemplo, se generaban grandes espacios. Él decía, no, hay que achicar los espacios y hay que aprender a jugar en espacios pequeños. Por ejemplo, el tema de siempre desbordar por las puntas y siempre achicar y agrandar. Achicar y agrandar. Bueno, realmente fue un revolucionario. Muchos lo criticaban porque hacía cosas, por ejemplo, innovadoras. En aquella época, para identificar a los jugadores, algo muy importante para los relatores, el equipo tenía que tener el arquero el 1, el zaguero derecho el 2, el zaguero izquierdo el 3. Bueno, un día él juega defensor contra Peñarol en el estadio y les pone los números más inciertos. Al arquero el 15, al zaguero derecho el 37. Lo querían matar. ¿Por qué? Y bien, se estaba anticipando la idea de, bueno, no, porque si uno decía juego de 9, ¿y qué era jugar de 9? O juego de 7, no, la idea que él quería imponer, que hoy es una idea, es casi un sentido común, era que no, uno jugaba en toda la cancha y que tenía que saber defender y atacar, que tenía que saber dar pases, pero al mismo tiempo tener una visión de campo, que tenía que aprender a cabecear, pero también a tirarla al ras del suelo. Era un gran innovador y un gran comunicador. O sea, él, por ejemplo, reunía a todo el plantel, que era un plantel de muchas generaciones. Había en aquel momento jugadores que tenían 36, 37 años, y bueno, estaba yo que tenía 15. Entonces, ¿cómo poder hacer en un mismo discurso incorporar a generaciones tan distantes? Y bien, él lo lograba. Y tenía algo muy importante, que es que generaba una comunidad muy valiosa. Los militares nunca lo dejaron ser técnico de la selección uruguaya porque decían que era comunista. Y él tenía un hermano comunista y era de ideas de izquierda, pero no lo dejaron ser técnico, pero él en realidad, sin nunca hablar de política en un periodo muy represivo como era el de la dictadura, defendía valores que eran valores de comunidad, de solidaridad. Por ejemplo, aquí hay que jugar para el equipo, lo cual no significa que los cracks no puedan desplegar toda su dimensión individual, pero hay que articular la dimensión individual con la dimensión colectiva. Y reivindicaba algo que era muy mal visto en aquella época, hoy no, que el futbolista tenía que concebirse como un trabajador, que en aquella época, por ejemplo, cuando un futbolista tenía una mala racha, le decían, vas a tener que
salir para las 8 horas. Las 8 horas es, vas a tener que dejar el fútbol y trabajar en otra cosa. Bien, y él siempre decía, hay que concebir el fútbol como un juego, pero el fútbol también es un trabajo y el futbolista un trabajador. Por eso realmente fue un adelantado. Hay muchos técnicos hoy que lo tuvieron como entrenador y que lo tienen como referente, y todavía ha quedado en la leyenda oral. Por ejemplo, quien es un admirador muy marcado de él es Washington Távares, que tiene hoy 74 años y que lo conoció muy de cerca a José Ricardo de León. Sim. E uma coisa, o Defensor tendo essa campanha em 76, né, revolucionária dentro de campo, mas pelo que eu li, teve um certo apoio da população, assim, gostando da campanha, vendo ali um respiro naquele período de ditadura e coisas assim. O Defensor, e tendo, pelo que eu li, jogadores que eram ligados à esquerda, como o Pedro Grafigna, que acabou sendo detido logo quando voltou ao Uruguai, né, depois de jogar no Chile. O Defensor sofreu alguma represália nesse período de 76, 77, da ditadura? Sí, claro. Hay que recordar un poco la época en la que vivíamos. Cuando Defensor sale campeón en el año 76, el Uruguay vivía el peor momento de la dictadura. En el Uruguay estaba, en plena vigencia el terrorismo de Estado. Los militares uruguayos participaban de operaciones en el marco del Plan Cóndor. Los peores años de la dictadura fueron 75 a 78. Y en esos años realmente era muy peligroso. Por ejemplo, tú has nombrado a Pedro Grafigna. Pedro Grafigna era un jugador uruguayo, comunista, un futbolista, que lo sorprende el golpe de Estado en Chile en septiembre de 1973, jugando en Chile. Bien, se tuvo que ir. Y jugó un tiempo en Argentina, pero después llegó al Uruguay. Y en Uruguay empezó a jugar en Defensor. Bien, cada tanto venían y lo interrogaban. Él no tenía ninguna actuación política. Había militado en política cuando era joven, pero en ese momento era imposible militar políticamente. Pero venían a amedrentarlo, como a acusarlo. Incluso en una ocasión, por aquellos años, en donde Defensor se clasificó para la Libertadores. En aquella época se clasificaban para la Libertadores el primero y el segundo de cada campeonato nacional. Bueno, Defensor juega y recuerdo que participa con Peñarol en una serie en la que participaban River y Boca. Entonces, eran partidos. Y a Grafigna lo detienen, le sacan el pasaporte en el aeropuerto y no le permiten viajar, lo cual era un escándalo, porque le sacaban a un jugador fundamental a Defensor. E incluso pretextaron, lo tuvieron detenido unas horas, que estaba requerido. No lo estaba. Pero, le sacaron el pasaporte y Grafigna no pudo jugar contra Boca y contra River en Buenos Aires. Esas situaciones también a veces tenían otras dimensiones terribles. Por ejemplo, en el año 76, en Defensor jugaba también un compañero muy querido que se llamaba Julio César Filippini. Pibe hoy. Pero Julio César Filippini tenía un hermano que había sido tupamaro y que estaba preso en el penal de Libertad. Libertad no es el nombre del penal, es el nombre de la ciudad cerca de la cual está el penal. Era una paradoja absurda. El penal más terrible del país se llamaba Libertad.
Entonces, él hace un gol en el Estadio Centenario en un partido contra Nacional, y Víctor Hugo Morales le hace un reportaje. Y al final le dice, bueno, era en la época en donde cuando hacías un gol, te hacían escuchar el gol de nuevo, como una especie de premio. Y entonces le pregunta, bueno, ¿a quién le quieres dedicar este gol? Y este muchacho que tenía 18 años, 19 años, dice, le quiero dedicar este gol a mi hermano y a todos sus compañeros de Libertad. ¿Para qué? Bueno, lo fueron a buscar esa noche a la casa. Incluso fueron a interrogarlo a Víctor Hugo Morales. Y bueno, se vivió una situación muy complicada. Y de hecho, Filippini tuvo de alguna manera cierto hostigamiento en el régimen. Defensor era un espacio muy, muy libre, pero en aquella época, por ejemplo, para ser dirigente de un club de fútbol, había que pasar la lista por como para cualquier cosa. Cualquier proceso de elecciones en una cooperativa, en un club de fútbol o en cualquier cosa, tenía que pasar la lista, y la lista tenía que ser de alguna manera refrendada por las autoridades militares. Y muchas veces a dirigentes que habían tenido actuación en política los vetaban. Por entonces a los ciudadanos se los dividía en categoría A, B y C. La C era la peor y la B era la intermedia. Si tenías A no tenías ningún problema, pero bien, Filippini simplemente con eso quedó marcado. Y los militares también se metían en el fútbol, con muy poco éxito, pero también se metieron en el fútbol. Con lo que, bueno, también hubo esas señales de hostigamiento en un periodo tan difícil. E esse foi mais um DFC Entrevista na Ludosfera com o historiador e cientista político uruguaio Gerardo Caetano. Na semana que vem tem mais. E não esquece, te inscreve em youtube.com/ludopédio e ativa as notificações para não perder o próximo programa. Se preferir apenas ouvir, procura por Ludosfera no teu tocador preferido de podcast. Até a próxima. Esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera, a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio. Siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo. ludopedfc.com.br